Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a este tiempo. Vamos a ver quién va apareciendo por ahí. Hola a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Quién llegó por ahí? Hola, varón, Sadid, ¿cómo estás? Hola Nelicita, si estás por ahí, Dios te bendiga. Buenas noches a todos, gracias por conectarse muy puntualmente a esta transmisión en vivo de nuestra iglesia RIB Misión Internacional. Sean todos bienvenidos, gracias por conectarse junto con nosotros y con muchos hermanos que estarán viéndonos en este momento o después. Como todos sabemos, tenemos un tema muy interesante este mes de noviembre, ya finalizando el año, y es de una historia muy conocida por todos, por muchos cristianos, por otros que no son tan cristianos. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hola, varón, mi compadre Edwin, ¿cómo vas? Hola Emma, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Rosy, ¿cómo estás? Bueno, entremos un poquito más en materia. Estamos viendo un tema del mes que se llama ¿qué Jonás llevas en tu barca? Es un tema tiene bastante tela de donde cortar. Y pues nada, hoy quiero que me presten sus oídos con mis palabras para poder llegar a sus corazones y poder transmitirles lo que creo Dios les va a hablar conforme me habló a mí también. No es mucho tiempo el que voy a tomar, pero sí quisiera poder tener la mayor concentración de parte de ustedes en este tema. ¿Listo? Este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes va enfocado hacia las personas que ya conocemos de Cristo, sin dejar por fuera los demás, sin dejar por fuera un llamado evangelístico a aquellas personas que por casualidad escuchan este mensaje o tú estás compartiendo este mensaje. Y va enfocado a estas personas porque primeramente yo me siento identificado y puse como título a este tema: ¿qué te hace huir del llamado? Y acompáñenme un momento a la cita base de nuestro mes, que es Jonás 1:5, capítulo 1, versículo 5. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Bueno, antes de empezar con el tema quisiera meterlos un poco en contexto, porque quizás nos es muy fácil señalar al egoísta Jonás, al desobediente Jonás, como la canción de la escuela dominical, Jonás no le hizo caso. De una vez lo tildamos como un hombre que le fue fácil desobedecer a Dios. Pero ya después de una vida adulta y estar escuchando este mensaje durante tantos años, puedo ver otra cara de la moneda. Y empezando, Nínive era una ciudad potencia en la época de Jonás. Nínive es hoy en día la actual Mosul, que se encuentra en Irak. Y era una importante ciudad comercial. Allí habían muchos cruces de rutas marítimas entre el mar Mediterráneo y el mar Índico. Así que a esa ciudad llegaba muchísima riqueza y muchísimo comercio. Hoy en día esa ciudad se encuentra en ruinas por estar ocupada por un grupo terrorista que pues no nombraré y no entraré a profundizar en eso. Y hoy en día esa ciudad está en ruinas, como lo acabo de decir, y esta ciudad fue fundada o fue construida o levantada por Nimrod. Nimrod fue un bisnieto de Noé. Cuando él terminó de construir la ciudad, inmediatamente la dedica a una diosa que es la diosa Semiramis, o que posteriormente fue Ishtar, o la diosa Astarte o Astarot. Esta diosa era para los cananeos la diosa de la fertilidad y la sexualidad, y posteriormente
alrededor de todos estas, de todo este paganismo se levantaron innumerables altares, costumbres, cultos y todo tipo de actos que Dios aborrecía o aborrece. Todo esto lo puedes encontrar en el libro de Génesis, los primeros versículos, el primer capítulo, o en el capítulo, los primeros capítulos, capítulo 10 al versículo 7 al 11, lo que te acabo de comentar. Para entrar un poquito más en contexto histórico, a la entrada de la ciudad de Nínive habían o estaban construidos dos leones. Esto representaba o quería hacer alusión a la fiereza con la que los ninivitas trataban a sus víctimas y a sus personas que sobrevivían o a sus prisioneros de guerra. Hacían torturas, hacían todo tipo de actos de maldad. En otras palabras, la misión que Dios le pone a Jonás es una misión que va en contra de su moral cristiana como profeta. Prácticamente a Jonás se le estaba obligando, poniendo la misión de ir a evangelizar a un grupo de asesinos, terroristas, violadores, torturadores de su época. Y pensando en eso, yo podría entender o podría ponerme en los zapatos de Jonás, que lo llevaba a tomar la decisión que tomó. Y hay dos cosas, o hay varias cosas que quiero que me acompañe a descifrar. Y cuando empieza el libro de Jonás a relatar la historia, que pues todos conocemos, y como digo, como hago énfasis otra vez, quiero enfocar esto hacia nosotros, los que conocemos de Dios. Dice el versículo número 1 del capítulo 1, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Y me sorprende el versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Me sorprenden dos cosas. La primera es la comunicación y la comunión que tenía Jonás con Dios. No hubo nada, no hubo charla hasta el momento. Quiero llevarlos como a desarrollar un poquito esa idea. Hubo un silencio aparente entre Dios, entre la orden de Dios y la acción inmediata de Jonás. Y muchas veces Dios a nosotros como sus hijos nos ha dado unas instrucciones o nos pone las respuestas que debemos tomar o las decisiones que debemos tomar y encuentra en nosotros un silencio. Y a esto que voy con el silencio es que algo llevaba a Jonás a tener la esperanza de que si huía del llamado de Dios iba a pasar o a suceder lo que él quería que sucediera, y era una justicia humana. Los ninivitas no merecían vivir. Los ninivitas eran inhumanos, eran inmisericordes, o no tenían misericordia, no poseían una compasión por aquellos que caían en sus crueles manos. Y Jonás demandaba una justicia de su propia mano. Y aquí podemos ver también que Jonás conocía muy bien a Dios. Por eso digo que este mensaje está enfocado para aquellos que de alguna manera conocemos el corazón de papá y el corazón y la forma de actuar del Señor. Jonás sabía que si él obedecía a Dios iba a haber un perdón, iba a haber una segunda oportunidad, iba a haber una oportunidad de redención para aquellos que no lo merecían. Y esto llevaba a indignar a Jonás, como quizás a nosotros muchas veces hablo por mí, nos llena de satisfacción cuando quizás cogen algún ladrón en infraganti, cuando lo cogen justo en el acto de estar haciendo el crimen, cuando vemos que como que están pagando con golpes, y entonces uno siente una satisfacción porque hay una cierta justicia. Y aquí el Señor me llevaba a hablar, o me hablaba al corazón y me decía que a esas personas perdidas también Él las ama.
Y es algo que para nosotros como seres humanos no nos va a ser fácil nunca entenderlo por nuestros propios medios, sino es por la ayuda del Espíritu Santo. Y si seguimos contando, seguimos enfatizando, profundizando en esta historia que ya conocemos. Jonás, cuando comienza a hacer todas sus acciones y cuando paga su tiquete y cuando va y se enruta a la dirección contraria a la que Dios lo envía, él guarda un silencio con Dios. Y hoy me quiero referir o me quiero enfocar a aquellas personas que tienen un llamado de Dios y han guardado un silencio por un miedo a que Dios actúe de la forma en que Él debe actuar, o por un temor a que Dios haga lo que tú no quieres que haga. Y Jonás desencadena una serie de situaciones en las que él va a tener un daño colateral o va a ser provocador de un daño colateral aparente para las personas que lo rodean. Las primeras personas que él encuentra aquí son los marineros. Mi hermano el domingo hablaba una charla muy interesante y nos contaba que los marineros mostraron una mayor misericordia que la que Jonás pudo haber mostrado por Nínive. Y aquí me lleva a mí a reflexionar acerca de aquellas personas que, conociendo de Cristo, se encierran en sí mismos, olvidando que en el mundo o en la sociedad hay personas con un valor ético o una forma de humanidad más elevada que los mismos cristianos. Y estos marineros, antes de asesinar al culpable, porque pues sabemos que Jonás fue hallado culpable, intentaron por sus fuerzas evitar a toda costa lo que Dios ya había planeado. Y era tratar con el corazón de un profeta que estaba absorbido por el egoísmo, por el actuar a su manera. Y me lleva aquí a pensar, y yo anotaba aquí, que a medida que tú, hombre de Dios que me escuchas, mujer de Dios que me escuchas, huyas del llamado, vas a estar más cerca del vientre del pez. Vas a estar más cerca de la situación en la que vas a estar completamente abrumado, en la que Dios te va a encerrar y a obligar a tener un diálogo sí o sí con Dios. Y aquí el capitán de la nave le decía a Jonás: ¿cómo puedes dormir en esta tormenta? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo mientras el mundo se te viene encima? Y estas palabras el Espíritu Santo las ponía en mi interior. ¿Cómo puedes estar tranquilo cuando la tormenta está a punto de matarte? Estamos en un año complicado, complejo, difícil, económicamente, a nivel de salud, a nivel de trabajo, de relaciones familiares, de relaciones con amigos. Y hay muchas personas de Dios que tienen una palabra para la humanidad y hoy guardan silencio y están esperando que Dios los arrincone de tal manera que los haga llegar a donde llegó Jonás. Y a medida que la historia del relato bíblico se va narrando, yo podía ver que cuando los marineros decidieron arrojar a Jonás al mar, no fue nada más ni nada menos, ni fue por otra razón, sino para salvar a Jonás. Dios no necesitaba de Jonás para salvar a Nínive ni para salvar a los marineros. Lo podemos ver en el en el capítulo número 1, el versículo 15. Dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al embravecido mar, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle.
el versículo 16 nos deja ver que Dios no necesita de nosotros para salvar al mundo. Quizás usted lo vea como una contradicción. A lo que voy yo aquí es que Dios, solamente mostrando su poder sobre un mar embravecido, hizo que estos hombres se volvieran siervos de él. Y los marineros a partir de este momento comenzaron a glorificar el nombre de Dios. Así que esta lección no era para los marineros, era para Jonás, para nosotros, para ti, mi querido Jonás, que me escuchas. Y cuando yo comienzo a leer la oración que Jonás hace en el capítulo número 2, yo podía imaginarme que el pez que el Señor proveyó no fue para nada más y nada menos que para mantener vivo a Jonás, porque el mar lo iba a ahogar. Tus dificultades te pueden estar ahogando, tus problemas en tu casa, tus problemas financieros, tus problemas emocionales pueden estar asfixiando tu vida, pero Dios proveerá un pez, proveerá una situación en la que tú no tengas otra opción más que tener un diálogo con Dios, un diálogo reconciliador con el Espíritu Santo. Y no vas a necesitar un retiro de 3 días, un retiro al África, donde puedas estar tú y Dios. No, Dios va a proveer una situación que va a ser tu pez, te va a llevar a las algas para que en esa situación y en esa circunstancia tú recuerdes lo que recordó Jonás. Dice el versículo número 2. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y entonces dije, imagínese todo esto mientras Jonás estaba envuelto en olas, ahogándose. Y él decía, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar a tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las algas se encerraron sobre mí, y las aguas se encerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza y me hundí hasta las raíces de las montañas y me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y podía yo imaginarme que cuando él dice, me arrebataste de las garras de la muerte, me imaginaba yo ese pez tragándolo para mantenerlo vivo mientras él volvía a su llamado, mientras la circunstancia lo abrumaba para que él pudiera recapacitar. Y la lección que yo puedo ver otra vez leyendo este libro, la lección era para Jonás. Jonás necesitaba recordar el amor y la misericordia del Dios a quien él servía. Ese Dios que va en busca del perdido. Ese Dios que va en busca de aquel que está sin esperanza y que no sabe actuar de otra manera si no es hacia el mal. Y me sorprende a mí que el capítulo 3 es como si el libro volviera a empezar. Es como si la historia volviese a empezar. Y esto te lo digo a ti, querido hombre y mujer de Dios que me escuchas. Tu historia volverá a empezar hasta que decidas obedecer el llamado de Cristo. El llamado que puso en ti. El ministerio que puso en ti. En el momento en el que decidas volver al corazón de papá, lleno de misericordia por el perdido, lleno de misericordia por el que está sin esperanza, en ese momento tu vida volverá a empezar con 3. Y lo que me sorprende es que Dios no lo juzga. Dios no le dice, ahora sí, Jonás, ahora sí me va a hacer caso, ahora sí va a hacer lo que yo digo. No, simplemente le repite su ministerio. Le reconfirma y le afirma para qué él lo llamó en ese instante de la historia. Así que a Jonás no le queda otra opción más que obedecer al llamado. Y en algún momento de tu vida Dios te va a llevar a obedecer el llamado.
pero no me gustaría que te quedaras eternamente en los 3 días de un vientre de un pez, rodeado de tu situación putrefacta, sino que pudieras elevar la misma oración que hizo Jonás. Y ya sabemos lo que pasó. En el capítulo 3, perdón, en el versículo 6 dice que Jonás se levantó, se fue y predicó que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Y lo que me sorprende a mí es la capacidad de arrepentimiento de aquellos que no conocían a Cristo. Y me pone a pensar es porque cuántas veces el Espíritu Santo a nosotros como hijos, como amados, nos ha llevado a un constante arrepentimiento y un constante arrepentimiento. Y no, le tocó a Jonás estar 3 días en lo profundo del mundo, olvidado de cualquier esperanza de vida, para poder recapacitar de su falta. Pero a estos asesinos, a estos torturadores, a estos hombres malos, les costó solo unos instantes de escuchar el mensaje de un hombre con llamado. Y en ese orden de ideas, yo puedo ver que cuando Dios pone un sello en ti, cuando Dios pone un sello en mí, la demora es que abras tu boca hacia el perdido y el Espíritu Santo hará el resto. Y para terminar este tiempo y esta reflexión que yo puedo ver con ustedes o puedo compartirles con ustedes hoy, lo encerraré en el capítulo 4. El capítulo 4 tiene escondidos muchos sentimientos, muchas emociones y personalidades tanto de Jonás como de Dios. Y aquí vemos a un Jonás egoísta, vemos a un Jonás enojado y vemos a un Jonás que hasta el momento en que tú terminas el capítulo 4 puedes ver que es un Jonás que posiblemente no haya aprendido la lección. Pero el último versículo del capítulo 4 deja abierto el corazón de un Dios que hasta el día de hoy sigue siendo misericordioso. Un Dios que hasta el día de hoy no se ha arrepentido de entregar su único hijo. Y yo estoy hablando del Antiguo Testamento, donde dicen que no había gracia, donde dicen que Dios era el asesino, el que mataba y el que hacía. Aquí yo estoy viendo gracia, misericordia y perdón, porque Dios es el mismo de siempre y el que no cambia. Dice el versículo número 4, el capítulo número 4, versículo número 2. Y dice la oración escondida que estaba en el capítulo 1 del comienzo del relato. Dice el versículo 2, entonces le reclamó al Señor. ¿Por qué? Porque a Jonás no le gustó el cambio de parecer y de misericordia que Dios tuvo con la ciudad. ¿No te dije, Señor, antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Ahora, mientras yo le leo estos versículos, imagínese a Jonás comprando su tiquete, después de haber escuchado la voz de Dios y de su orden que le había dado, imagíneselo él diciendo todo esto. ¿No te dije que antes de salir de casa tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir la gente. Y este es el mismo Dios hasta el día de hoy. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. A Jonás lo que le interesaba por encima de cualquier otra cosa era que su nombre y su estatus de profeta no se bajara, no quedara él en vergüenza. Para él tenía más peso que se cumpliera la palabra de destrucción de él que el amor y la misericordia de un Dios de una y otra oportunidad. Y el Señor le responde, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada.
Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Y aquí viene una palabra que se repite 3 veces y es proveer. Dice así: Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa que crecía allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Eso le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Y viene otra vez la palabra. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol salió y se intensificó, Dios proveyó un viento. Viene por tercera vez la palabra proveer. Proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás, y el sol pegó sobre la cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Y esto me lleva a entender que Dios o las provisiones de Dios no solamente son económicas o no solamente son para bendición de nosotros mismos. Dios aquí proveyó la planta, proveyó el gusano y proveyó el viento. Dios va a proveer en tu vida cada circunstancia necesaria para formar tu vida, para formar tu carácter, para desempolvar y revolcar lo que está en tu corazón, eso turbio que está por allá quieto que nadie lo puede tocar porque se nos sale el apellido. Dios va a proveer esas situaciones para que podamos descubrir qué es lo que impide o cuál es el Jonás que impide en nosotros que obedezcamos al llamado. Y dice el versículo número 9: Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor respondió, y aquí quiero que vean el corazón de papá, el corazón de un Dios que no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive, pero el pecador, pero el perdido, pero el que no tiene a Cristo, dice, tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, lo dice esta versión. En las otras dice, no diferencia de su mano derecha a su izquierda. Hay personas que no conocen de Cristo y su única naturaleza ha sido vivir en el pecado. Y esto va para todos aquellos que tienen un nivel espiritual súper alto. O sea, está el Padre, la derecha de Dios, que es Jesucristo, y ellos. Esas personas que su santidad no las deja ser usados por Dios, porque son demasiado santos para ir en busca de aquel que está perdido, porque son demasiado santos y se contaminan por ir a salvar a aquel que está pidiendo ayuda, como los ninivitas en silencio. Y dice, en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima también por esta gran ciudad? La lección final de este libro es para Jonás y para nosotros como hijos, como siervos y como ministros de Dios. Es no olvidar el Dios misericordioso que provee una tormenta, provee un pez, provee un gusano y provee un viento recio que te va a hacer reaccionar e ir en pos de tu llamado. Y ese es el mensaje que quería dejarles a todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, mi familia, mis compañeros ministros, todos aquellos que entre más cerca estamos de Dios, más cerca estamos del que lo necesita, del pecador, del cansado, del afligido, del ladrón, del que para nuestro juicio no merece una segunda oportunidad. Pero quizás esas personas nunca han escuchado de un Jonás que les muestre la misericordia de Dios hasta hoy. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz.
Gracias porque en ti, Señor Jesús, es en donde podemos encontrar nuestro propósito de vida, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo sea instando y sea moviendo a todos nosotros por aquellos que están perdidos, Señor. Por aquellos que nunca han diferenciado de su mano derecha a su izquierda. Y que tú pongas en nosotros todas las herramientas necesarias para ir y hablar a aquellos que no tienen esperanza, Señor Jesús. Y danos un poco de la misericordia que tú tienes, Señor Jesús, del amor por el perdido que tú pones en nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos a ti, Señor. Pon en nuestro corazón la misma pasión que te hizo ir a la cruz por los culpables, por los que no merecían, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor y Espíritu Santo hermoso, por tu palabra. Gracias porque estás transformando el Jonás que hay dentro de nosotros, Señor. Lo estás moviendo, lo estás sacando de Tarsis, lo estás levantando de ese sueño en medio de la tormenta. Lo estás instando a un cambio, Señor. Gracias porque aquellos Jonases que están entre el vientre del pez, Señor, elevarán una oración de reconciliación contigo, una oración que los hará ir a su destino, cumplir su llamado y su propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Todos aquellos que nos han acompañado hasta esta hora, los invito a que se conecten a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y conéctense con nosotros todos los días a las 9 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga a todos y feliz noche. Chao.